te dijese que la película de Bloodsport nunca debió haber existido? Entre problemas de presupuesto, choques de egos, horarios imposibles y un rodaje casi caótico, esta película estaba destinada a desaparecer antes de nacer. En pantalla vimos combates espectaculares y patadas imposibles, pero detrás de cámaras había una historia marcada por sangre, sudor y un sueño a punto de quebrarse. La historia de un luchador desconocido al que le dieron una oportunidad que casi nunca llega. Está demasiado alineada a la realidad de Van Damme en esos momentos. A mediados de los años 80, Bloodsport era una película que no tenía presupuesto, no tenía un estudio convencido y mucho menos un protagonista capaz de cargarla en los hombros. Y lejos de ver en Van Damme la oportunidad de salvar el filme, era todo lo contrario. Piénsalo un momento, un joven belga desconocido que apenas hablaba inglés, no tenía dinero ni mucho menos experiencia en la actuación, ni siquiera un lugar estable donde dormir. Lo único que cargaba eran unas fotos de sus días como karateca, un par de nunchakus y una voluntad imposible de quebrar. Enséñame. Yo lo lograré. Tú no eres japonés, no eres Tanaka. Me enseñaste a usar técnicas que sirven, a nunca limitarme a un solo estilo, a tener la mente abierta. Este joven belga dormía en coches destartalados, se ganaba la vida con trabajos ocasionales como repartir pizzas o instalar alfombras, y aún así encontraba fuerzas para entrenar cada día, aferrándose al único tesoro que le quedaba, un sueño que parecía inalcanzable. Lo que nadie sospechaba era que, antes de mostrar sus patadas imposibles y combates explosivos en pantalla, Van Damme tendría que enfrentar a un rival mucho más poderoso, la propia industria del cine. Una guerra silenciosa que no solo puso en riesgo el nacimiento de Bloodsport, sino también la posibilidad de cumplir su destino. Jean-Claude Van Damme no consiguió su oportunidad a través de una audición formal o una llamada de estudio. Su gran oportunidad llegó en un estacionamiento, en un momento tan inesperado como improbable. Una tarde, mientras caminaba cerca de un restaurante en Los Ángeles, vio a Menahem Golan, productor y cofundador de Cannon Films. Sin pensarlo dos veces, se acercó, se presentó como artista marcial y lanzó una demostración improvisada justo en la acera. Terminó con una impresionante patada voladora de 360 grados, que paró apenas a centímetros del rostro de Golan. Ese acto osado despertó interés, pero no fue un boleto directo al estrellato, solo un pequeño paso en un camino lleno de dudas, rechazos y obstáculos que parecían insalvables. Para muchos la historia de Bloodsport era poco más que un rumor fantasioso basado en leyendas urbanas y relatos cuestionables. El estudio no quería arriesgar más que un presupuesto mínimo, y nadie apostaba porque la película se completara. El joven soñador belga tuvo que luchar para que la película no fuera descartada desde sus cimientos, sin dinero para contratar a grandes especialistas en coreografías o efectos que pudieran darle brillo. Cada escena de combate debía ser improvisada con lo poco que tenían y prácticamente no había margen de error. El rodaje se convirtió en una verdadera carrera contra el tiempo, marcada por la constante presión y la escasez de recursos. Cada obstáculo parecía un recordatorio de que Bloodsport estaba condenado a desaparecer antes incluso de nacer. Sin embargo, fue precisamente esa adversidad la que convirtió la película en un desafío personal para todos los involucrados, quienes pusieron cada gota de esfuerzo, sudor y sangre para llevarla a la pantalla. Cuando finalmente comenzó el rodaje, Bloodsport no encontró alivio. Al contrario, fue solo el inicio de una tormenta mucho peor. Lejos del confort de Hollywood, en las agitadas calles de Hong Kong, la producción se convirtió en un campo minado. El equipo era pequeño y con recursos limitados. Las barreras culturales y lingüísticas hacían que casi cada instrucción tuviera que ser interpretada y repetida varias veces. El equipo técnico estadounidense se mezclaba con el equipo local y la comunicación era un desafío constante. El equipamiento llegaba tarde o estaba incompleto y los lugares para filmar eran escasos y a menudo improvisados. El elenco estaba conformado por una combinación inusual de culturistas, artistas marciales y actores sin experiencia. Entre ellos destacaba Bolo Yeung, el imponente villano Chong Li, célebre por su fuerza y firmeza, quien no siempre moderaba sus golpes.
Las peleas eran intensas y auténticas. No había lugar para dobles de riesgo ni para ensayos prolongados. Los peligros de lesiones, impactos accidentales e incluso parálisis por caídas eran mucho más probables que el propio éxito de la producción. El joven actor belga, especialista en artes marciales y cinturón negro de segundo dan en karate, acostumbrado a entrenar con precisión milimétrica, se vio obligado a improvisar, adaptarse al caos y exponer su cuerpo a más peligro del que jamás había imaginado. Cada caída dolía de verdad, cada golpe representaba un riesgo. No había protección, solo concreto oculto bajo un fino tapete. El horario de filmación era implacable. Un solo error podía significar días enteros de retraso, algo que la producción simplemente no podía permitirse. No había espacio para el cansancio ni para recuperarse de una lesión. La presión era sofocante y más de uno llegó a pensar que terminar la película era una meta inalcanzable. En una película de acción típica, las escenas de pelea se planifican al detalle. Dobles de riesgo, semanas de ensayos y protecciones para evitar lesiones. Pero en Bloodsport, nada de eso estaba al alcance. Van Damme interpretó todas sus peleas sin dobles. Cada patada, cada salto y cada golpe eran reales. El presupuesto reducido y su obsesión por mostrar lo que podía hacer lo obligaron a arriesgar su cuerpo una y otra vez. Desde la primera semana de rodaje, la tensión se sentía en el aire. La precisión con el equipo técnico era difícil de mantener. Un error y las consecuencias podían ser graves. Lesiones reales ocurrían todo el tiempo. Un codo rozó peligrosamente su sien, una caída casi destroza un tendón, y no había médicos en el set, solo hielo y aspirinas. Las escenas más icónicas, como la pelea a ciegas tras ser atacado con polvo en los ojos, exigieron semanas de práctica obsesiva, equilibrio extremo, concentración total y una voluntad de acero para que nada saliera mal. No había tiempo para repetir tomas. Si alguien fallaba, la cámara seguía rodando. Van Damme soportaba el dolor, visible en cada moretón y cada golpe recibido, y no paraba hasta conseguir la toma perfecta. La dureza y el realismo en esas peleas no solo definieron la película, sino que también pusieron en riesgo la integridad física y mental de todos. Bloodsport pasó de ser un proyecto barato a convertirse en una leyenda, porque en cada escena había algo que no se podía fingir: sacrificio real. Cuando las cámaras finalmente dejaron de rodar, parecía que la peor parte había quedado atrás, pero la batalla más dura estaba por comenzar, y no frente a ellas, sino en la sala de edición. El primer montaje de Bloodsport fue un golpe frío para Jean-Claude y el equipo. Sin su participación, Cannon Films armó una versión demasiado larga, lenta y sin el ritmo frenético que la historia necesitaba. Las peleas no conectaban, las escenas dramáticas carecían de fuerza y la energía se había diluido en el camino. Los ejecutivos del estudio se mostraron frustrados. Algunos incluso abandonaron la sala antes de que terminara la proyección. La palabra vergonzoso circuló en voz baja y pronto se habló de que Bloodsport sería cancelada, enterrada como otro fracaso de bajo presupuesto. Pero Jean-Claude no estaba dispuesto a rendirse. Sin experiencia ni equipo, pidió permiso para involucrarse en el montaje. Día y noche, junto con el director Carl Kress, revisó cuadro a cuadro, buscando devolverle vida y pulso al filme. Cortó escenas innecesarias, afiló el ritmo de los combates y encontró el balance justo entre acción y emoción. Su intuición para el timing, moldeada por años de entrenamiento marcial, resultó más valiosa que la técnica. Transformó una cinta moribunda en una película que latía al ritmo del combate, con momentos icónicos que hoy son referentes del cine de artes marciales. Cuando Bloodsport finalmente llegó a las salas en 1988, no fue con fanfarrias ni campañas publicitarias imponentes. Más bien, el filme pasó casi desapercibido, con un marketing mínimo y sin grandes expectativas por parte del estudio. En el papel, parecía otra película de acción barata destinada a perderse en las estanterías de cintas de video o en las noches de programación secundaria de televisión. Jean-Claude Van Damme seguía siendo un nombre desconocido, sin agentes que impulsaran su carrera, sin apoyo detrás. El futuro parecía incierto y la posibilidad de fracaso muy alta. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. La película empezó a ganar notoriedad gracias al boca a boca, primero en pequeños círculos de fanáticos de las artes marciales y poco a poco más allá de ellos. Sus escenas de pelea crudas y auténticas, la intensidad de los combates y la energía arrolladora de aquel joven belga, desconocido y con más corazón que talento actoral, conectaron profundamente con el público. Las ventas y alquileres de cintas VHS explotaron y Bloodsport se convirtió rápidamente en un fenómeno de culto. De pronto, la película que nunca debió existir emergió como un hito que definió una era en el cine de artes marciales
y catapultó al joven belga Sport. No fue solo una película, fue una prueba de resistencia, una batalla épica detrás de cámaras que casi se pierde en el olvido. La historia de cómo sobrevivió contra todo pronóstico refleja el espíritu indomable de quienes luchan por sus sueños. Jean-Claude Van Damme no solo interpretó al héroe en pantalla, fue el héroe real de esta historia, enfrentando desafíos que iban mucho más allá de las coreografías de peleas. Su sacrificio, pasión y convicción transformaron una producción destinada al fracaso en un ícono cultural. Hoy Bloodsport es más que una simple película de artes marciales, es el testimonio de que a veces las historias que nunca debieron existir, aquellas que parecen imposibles de contar, son justamente las que terminan inspirando a generaciones. Lo que hizo posible que Bloodsport llegara a la pantalla no fue la suerte, sino la obsesión de Jean-Claude Van Damme. Cuando tenía apenas 1% de posibilidades de triunfar, entrenaba. Los días que no comía, entrenaba. Las noches en que no tenía dónde dormir, entrenaba. Cuando el dinero no alcanzaba y la oportunidad parecía inalcanzable, él seguía entrenando. La leyenda del joven belga soñador es la prueba viviente de que las oportunidades no llegan, se crean. Si esta historia te pareció inspiradora, espera descubrir los detalles de la vida de Van Damme. El nivel que alcanzó en las artes marciales, los retos que tuvo que superar desde su infancia y el legado que dejó en el cine de acción. Te lo dejo en este video y recuerda activar la campanita para no perderte más historias impactantes como esta. Nos vemos en el próximo video.